concretas, porque todo esto siempre lleva unos planteamientos, es decir, hacemos monumentos de palabras en realidad, y eso desgraciadamente no conduce a lo necesario, que es poder ilustrar y conseguir que la gente pueda de alguna manera, dentro de sus deficiencias y debilidades, tener una vivienda pues relativamente segura, vaya. Estamos con el ingeniero Raúl Antón, experto en construcción de viviendas antisísmicas de la Fundación Swiss Contact. Él nos va a contar luego la función de esta fundación, en fin. Pero de lo que se trata es cómo saber, y eso atañe directamente a nuestros oyentes, si tu vivienda resistirá un terremoto. Se estima que un 85% de peruanos no cree que su casa resista un sismo, y no es raro, de modo que es consciente perfectamente del peligro en que se vive. Y no es raro que se sientan así, porque el 60% de viviendas en el país son autoconstruidas. Este es el país de los emprendedores. Naturalmente, ahí tenemos siempre las deficiencias. Ingeniero Raúl Antón, gracias por estar con nosotros. He tratado de dramatizar un poco, porque lo que me interesa es, sobre todo, que nos ayude a decir qué podríamos... Veo aquí que hay una cartilla interesantísima, 5 alertas para saber si tu casa resistirá un terremoto. Es decir, cosas que uno puede ya empezar a observar de su propia casa y decir, bueno, aquí qué cosa está pasando, qué ocurre, ¿no? Tomar algunas iniciativas desde la base. Claro. ¿Cómo están? Buenos días, no es fácil. Raúl, Fernando y Patricia. Buenos días. Agradecer primero la invitación para tocar un tema que es muy importante por el posible sismo que se venga acá en Lima, y mejorar el tema, bueno, sensibilizar a las personas a decir el tema de la autoconstrucción de viviendas. Hay varias fallas que se detectan visualmente, que es, por ejemplo, el tema de grietas o fisuras, tanto en los muros como en vigas y columnas. Es muy rápido detectar el desprendimiento, en este caso, por ejemplo, de columnas, el desprendimiento del concreto. Eso pasa básicamente por la misma oxidación que ya se presenta el losero y por no tener una buena cimentación que aísle o que mitigue la circulación de estos agentes nocivos por estos elementos estructurales. Entonces, en corto tiempo, por ejemplo, una vivienda de material noble ya está sufriendo, por ejemplo, en los conos, tanto en Villa El Salvador como en Caraballo, en 5 o 10 años ya tienen problemas para reforzamiento. Y por lo general una construcción de material noble debería, bien construida, con buenos procesos constructivos, debería estar durando por lo menos unos 50 años. Sea donde lo construyas, sea en un material de un tipo suelo blando o de un buen material, de un buen suelo, ¿no? De buena resistencia. Bueno, pero yéndonos al otro lado, en que no hacemos pues construcción ni con ladrillos ni con cemento, sino con adobes, con cañas y con madera. Con respecto al adobe, pues es un material, si es que nosotros, es lo que se ha visto pues en Arequipa, pues la construcción de adobes es un material muy frágil, ¿no? No es un material que te ayude es muy dúctil para los movimientos sísmicos. Caso contrario es lo que sucede con la caña de bambú o con las esteras, con el barro y las cañas de... Lo que conocemos como la quincha. La quincha, exacto. Entonces... La quincha sí es mucho más interesante. Exacto. Sí. Hay muchas viviendas que vienen de años más. Yo soy del norte y viví en una casa de quincha muchos años, y ante un sismo que fue en Huaraz, no tuvo ningún problema, ¿no? Pero hay huacas de adobe que resisten. Y hay huacas de adobe que también existen. O sea que el adobe, exacto, si está bien construido, no necesariamente es tan vulnerable. No es tan vulnerable, solamente mucho depende del proceso constructivo, de las dimensiones, de los amarres entre muros, de los collarines entre vigas y columnas que pueden existir entre ellos, ¿no? A diferencia de las zonas urbanas, donde la autoconstrucción sí debiera estar más regulada, en la zona rural casi no hay opción. No vas a llevar una empresa constructora a hacer casas en la sierra porque cada casa va a costar un chorro de plata. Entonces, la pregunta que hacía, que cuando Raúl hablaba con el congresista, es válido en el sentido de cuál es el rol del Estado. Hacerle casas a todas las personas del campo no es viable. Exactamente cómo se acompaña esta autoconstrucción en zonas rurales. Ahí es el detalle. El detalle viene el tema de las capacitaciones para aquellas personas que se dedican a construir.
En este caso, si bien es cierto, estamos con este tema de la autoconstrucción de viviendas, es donde el Estado, tanto como el Ministerio de Vivienda, como Censico, deberían de entrar a hacer estas capacitaciones para los trabajadores de la construcción y asimismo también sensibilizar al mismo propietario para que ellos sean responsables de la construcción de sus propias viviendas y sean conscientes que ante un sismo moderado o fuerte, esas viviendas van a colapsar si es que hacen un mal proceso constructivo, ¿no? Sí. Bueno, entonces cuéntenos ahora de la Fundación Swiss Contact. ¿Qué está ocurriendo en el trabajo de ustedes aquí, en el Perú? La Fundación Swiss Contact, a la cual pertenezco, nosotros estamos así, el rol acá en el Perú es hacer capacitaciones, realizar capacitaciones para trabajadores de la construcción y también capacitaciones para los propietarios, porque en realidad ambos son el engranaje para que se pueda llegar a una buena construcción. Y que generalmente, por producto de la necesidad y de los bajos recursos, es completamente improvisada. Exactamente. Tanto el propietario desea una casa pero no sabe cómo se la hace resistente y el otro sabe hacer una casa pero por el tema de costos hace una casa media, ¿no? Así es. Entonces visualmente cuando uno camina por estos distritos como Villa El Salvador, Caraballo, San Juan del Lurigancho, entre otros, ve que hay deficiencias constructivas, ve que por fuera se visualiza que hay viviendas que tienen 3, 4, 5 pisos y que de alguna u otra manera, hablemos estructuralmente, tienen columnas muy esbeltas, tienen vigas chatas que no van a soportar, o sea, que si bien es cierto por gravedad y por peso sí aguantan, pero por temas sísmicos, ahí es el inconveniente. Estructuralmente es donde viene el colapso de todas estas viviendas, ¿no? El tema, el uso indiscriminado. El suelo que se emplea. El tipo de suelo, por ejemplo, ¿qué es lo que sucede en Villa El Salvador? El Villa El Salvador es un arenal, es una zona de arena donde la gran mayoría... Arenales son gran cantidad de distritos en Lima. Entonces, ahí la gran mayoría de viviendas que nosotros hemos ido a evaluar son cimientos corridos. Entonces, es una cimentación inadecuada para ese tipo de suelo. Y se encuentran viviendas que tienen 2, 3 pisos, en la cual está justo, si es que hubiera una onda sísmica superficial como la que se da en Arequipa, todas las grandes viviendas, todas esas viviendas colapsarían inmediatamente, ¿no? Las ondas sísmicas superficiales son mucho más graves, hacen mucho más daño. Exactamente, hacen mucho más daño que las ondas profundas, ¿no? Ahora, y el sentido de acompañar y asesorar a las personas a generar su propia vivienda en zona rural, además podría tener otro objetivo, y es hacer las viviendas también más abrigadas. Hay proyectos que buscan, porque la Católica tiene, por ejemplo, estos proyectos de casas más calientes, ¿no? Así es. No solo antisísmicas, sino protegerse del frío, ¿no? Exacto. Sí, hay proyectos que, por el tema de investigación, que lo realizan también Censico, como la Universidad Nacional de Ingeniería y también la Católica, hacen esas investigaciones para que las estructuras sean antisísmicas, digámoslo así, y también contrarresten estos sistemas climáticos, ¿no? Ahora, ¿se puede hacer una construcción modesta siguiendo unas normas básicas de seguridad? ¿Es muy costoso? No, miren, hay programas como el Ministerio de Vivienda, vamos a ver, donde hay módulos que sí se pueden construir a bajo costo, ya muy fuertes ante un sismo, o sea, digamos así, donde las personas se pueden construir en un espacio, porque tienen áreas muy grandes, donde ellos se pueden albergar. Entonces no hay una justificación para decir de que no se puede hacer una construcción segura, porque todo depende mucho de la cimentación y cómo vas estructurando los elementos, todos aquellos. También hay lo otro, que es lo que se llama la casa crecedera. Eso también puede tener una cierta técnica, ¿no es cierto? Ir construyendo de a poco. Si construyo un cuarto, lo ato con lo otro, hago el baño. Justamente ahí hay unos malos procesos constructivos, porque ahí hay empalmes que hacen como ustedes dicen, entre cuarto y cuarto, o ambientes y ambientes, que no se
mejor dicho, no se traslapan entre sí, de manera que cuando viene el movimiento sísmico, pues ambos funcionan individualmente, digámoslo así, ¿no? Entonces ahí es que es muy posible de que se haya una posible falla estructural, ¿no? Bueno, cuéntenos un poco, a mí me parece importante esta... Yo distribuiría por todas partes estas 5 alertas en realidad. ¿Cuáles son, Raúl? Paredes desniveladas o inclinadas. Ajá, Fíjate que las paredes de tu casa estén en ángulo de 90%, de 90 grados respecto al piso, como utiliza un instrumento de medición, etcétera. La famosa plomada, que todo el mundo conoce. La plomada es un elemento muy rápido. Hay nosotros para detectar, hay muchos asentamientos que se dan por el tema del suelo o por de repente la construcción vecina que sin avisar en este caso, valga la redundancia, el vecino, construyen, excavan y por ahí hacen un tema de asentamiento, porque desfondan el piso, de repente la vivienda del costado tiene una cimentación corrida, se desfonda el piso y ahí es posible que ya la cimentación falle y empiecen las fisuras de muros, estas inclinaciones de toda parte de la vivienda, las fisuras tanto en columnas como vigas. Estos o también ayudan a la rápida, mejor dicho, aceleran que estas patologías que vienen de los materiales, por ser una construcción antigua, se deterioren rápidamente, básicamente por un asentamiento, ¿no? Los techos son muchas veces, por no ser protegidos y por esta humedad, hacen que la humedad filtre por el concreto. Y al filtrar por el concreto se encuentran con el acero y ese acero pierde la adherencia con el concreto y al perder la adherencia empiezan estos desprendimientos de bloques de tarrajeo. De hecho, que es tan significativo en toda la cultura peruana, ¿no? Ajá, sí. La fiesta del techado, la cooperativa, la colaboración de todos los vecinos. Sin embargo, puede estar mal hecho el techo. Puede ser un elemento muy, muy, muy predominante y que de alguna u otra manera se sienta muy vulnerable porque si es que empiezan ya deterioro del techo, ya tienes que hacer un reforzamiento inmediato, ¿no? Tanto de los elementos como de los elementos estructurales como columnas y vigas y del techo. Quería preguntarle al señor Antón, si me permite, Raúl, claro. ¿Cómo así es que Suiza está comprometida con este tema de vivienda segura frente al sismo? Porque Suiza es el país más montañoso de Europa, es cierto, pero sobre unas montañas viejas, consolidadas. No es como los Andes, que son montañas demasiado jóvenes y que producen estos fenómenos. ¿Por qué Suiza está comprometida a través de usted con esta empresa, con esta fundación que verifica la resistencia antisísmica de las viviendas en el Perú? Ese es un proyecto que lo financia la Fundación Hilti, que ya se ha hecho en Colombia y se está replicando en el Perú porque el Perú es uno de los países con un silencio sísmico. Entonces, Perú no, Lima, costa central. Bueno, Perú, como estamos viendo, es un poco sonoro, ¿no? Entonces, se basa en estos temas, en este proyecto para disminuir disminuir el grado de impacto que tenga un sismo, ¿no? Entonces la idea, ese es el mensaje que da este proyecto de Swisscontact, ¿no? Muy bien. Bueno, pues muchas gracias, ingeniero Raúl Antón, por estos alcances y la verdad que sería muy bueno que pudieran distribuir cartillas de este tipo en general, ¿no? Justamente nosotros estamos haciendo capacitaciones tanto en estos 2 distritos porque recién hemos empezado con el proyecto este año. Tanto en Villa El Salvador como en Caraballo, pero también estamos entregando cartillas que sí en conversaciones, en convenio con el Ministerio de Vivienda, seguimos haciendo sensibilizaciones. ¿Cuánto tiempo puede tomar y cuán difícil es generar un constructor tipo, digamos, por medio, un autoconstructor? ¿Cuánto tomaría habilitarlo, darle capacitaciones? Una capacitación. Lo que pasa es que aprovechándonos de su experiencia empírica, lo que a ellos les falta ya es un poco de actualizaciones y algunos cálculos adicionales. Yo creo que en 6 meses, en 6 meses contundentes, podríamos tener a alguien ya confiable, exactamente. Bueno, muy bien. Así es. Ingeniero Raúl Antón, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. 9:29 de la mañana.